es una bendición que Dios nos da a aquellos que abrimos la palabra, poder enseñarla y le doy gracias a Dios por todas sus vidas y como dice el hermano, les amamos en el amor de Cristo y quisiéramos que este día todos ustedes salieran animados. Ese es el propósito de esta reunión, de que todos tengamos un momento especial durante este día, de tal manera que al final seamos exhortados a llevar el Evangelio a todas las naciones. Este es el tema de esta conferencia y no hay nada más importante en la vida de un hombre que llevar el Evangelio. Podemos reunirnos y tener compañerismo entre hermanos y eso está bien, pero el compañerismo que vamos a tener en el cielo es más grande y mejor y en perfección. Podemos tener enseñanza, pero cuando lleguemos al cielo vamos a tenerla completamente y del Maestro, de Jesús. Podemos hacer cualquiera de obedecer, la obediencia es perfecta allá, pero el evangelismo es algo que solamente podemos hacer aquí. Es algo que solamente podemos ejecutar con las personas que están acá. Entonces, es un tema importante, es una pasión, es algo que en realidad para mí me apasiona el ver las personas que lleguen a los pies de Cristo y espero que este tiempo sea un tiempo de bendición. Entonces vamos a encargar este tiempo al Señor. Si quieren, inclinen sus rostros para que iniciemos con una oración. Santo Padre, qué privilegio es que podamos estar aquí como hermanos y hermanas en Cristo, al lado de tu palabra, y te pedimos que en este día, Señor, seas tú el que guía nuestra mente, guía a tus siervos en la enseñanza, guía a los corazones de aquellos que están escuchando. Señor, te pedimos que todas las personas presentes y que escuchan sean exhortadas a esta importante, a esta mandamiento que tú nos has dejado. Y te pedimos, Señor, que toda la enseñanza esté libre del error. Te pedimos que no permitas que seamos piedra de tropiezo, sino por el contrario, que seamos de ánimo y de ayuda. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Guíanos y que sea para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a iniciar con la Gran Comisión. Vamos a iniciar allí. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, van al Evangelio de Mateo. Allí es donde encontramos la Gran Comisión. Ahí está en otros lugares, pero en Mateo es donde vamos a estar estudiando hoy. Y allí en Mateo, este Evangelio de Mateo, como ustedes saben, es el Evangelio del Rey. Es el Evangelio del reino. Es el Evangelio que nos demuestra o nos muestra quién es Jesucristo. En este Evangelio vamos a ver la Gran Comisión y en especial vamos a enfocarnos en el capítulo 28 de versículos de 16 en adelante. Pero antes de que lleguemos al capítulo 28, yo quiero mostrarles un poco antes lo que está enseñando el Evangelio. Miren lo que dice el primer versículo del capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De ahí nos está mostrando que Él es Rey. En el Evangelio de Mateo encontramos a Jesucristo como Rey. Es la manera como Él nos lo muestra y desde que lo empezamos, desde el momento que lo empezamos a verlo, vemos cómo Él se está mostrando como Rey. Y de hecho vemos cómo se engendró virginalmente. Miren lo que dice ahí más abajo, en el 1:18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Aquí nos está mostrando que este Rey
este rey que vino a este mundo no era un rey común y corriente, era un rey que fue concebido por el Espíritu Santo, y ahí es donde empezamos. Este es el momento de la venida de nuestro rey. Luego, en este mismo, que se me pasan mis notas, a ver, ya, perdón. Este mismo, vemos acá que Jesús no es un hombre, así se quiera pensar que es un hombre, pero es el Dios mismo que vino a este mundo, y venimos hoy a aprender acerca del Evangelio. ¿Por qué? Aprender acerca del evangelismo. ¿Por qué? Porque las personas no hacen evangelismo, no están haciendo evangelismo, y queremos hoy examinar cada uno de lo que encontramos en este precepto que encontramos en Mateo 28. Entonces, vemos la genealogía, vemos este párrafo final que nos habla de Mateo. Si quieren, vayan a Mateo 28, ya vimos que es el rey que viene. Él después de que ha venido, después de que se ha presentado como rey, él ha sido rechazado, y en Mateo 28 encontramos las últimas palabras después de su resurrección. Mateo 28, en el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en este momento, el rey ha resucitado. Vimos el nacimiento, ha sido rechazado, ha sido llevado a la cruz, y en este momento él ya ha resucitado. ¿Y qué dice? Dice que toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Después de que la nación de Israel, después de que los judíos le han repudiado, le han rechazado, él está hablando con este pequeño rebaño, este pequeño grupo de personas, este pequeño grupo de heraldos que estaban allí. Dice, eran los 11 discípulos, dice el versículo 16, era un pequeño grupo, y él en este momento está encargándoles una función a este pequeño grupo, les está dando un mensaje a este pequeño grupo para que lo lleven a todas las naciones. El Evangelio de Mateo no nos da muchos detalles de la ascensión. La ascensión la encontramos en Lucas, encontramos en el libro de Hechos, pero para Mateo es muy importante. Lo que encontramos acá es acerca de la resurrección, encontramos a Jesucristo resucitado, y encontramos a la gran comisión. Esta gran comisión que podíamos no llamarla la gran comisión. ¿En qué sentido? La gran comisión es la que Dios le dio a Jesucristo para venir a este mundo. Esa es una gran comisión. Esa es la gran comisión que fue dada al Padre y al Hijo para poder inaugurar y completar ese programa divino de redención. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Gálatas 4:4. Él es el enviado, Él es el que envió a redimir a toda la humanidad. Sin embargo, hay una gran comisión para la iglesia, y es llevar ese mensaje a todas las naciones. Nosotros tenemos la comisión de llevar el mensaje del Evangelio, así como los discípulos se les dio ese mensaje en ese momento. Ese mensaje es para todos los seguidores, para todos los que
se declaran cristianos tienen esa gran comisión de llevar el evangelio, que es que Jesucristo perdona los pecados y que hay una vida eterna en Jesús. Ese es el mensaje, esa es la comisión, es la evangelización del mundo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no lo están haciendo? Es la pregunta que uno diría, ¿por qué yo no evangelizo? Si eso es una gran comisión, es lo que yo debo hacer, ¿por qué no lo hago? A veces el temor del hombre es más grande que el temor a Dios. Y esa es una realidad en muchas personas. Otras veces es porque no saben que hay una comisión, que están comisionados, que es un mandamiento que hay que hacer. Entonces por eso estamos acá, para estudiar eso. O algunas veces es porque no son creyentes. Hay personas que no son creyentes, entonces no van a llevar el mensaje de salvación. Las iglesias, hay muchas iglesias llenas de personas que no son creyentes. Entonces no pueden llevar ese mensaje. Entonces el punto acá es que inicialmente ese mensaje de salvación estaba dado para los israelitas, ahora está dado para la iglesia. Antes, cuando Jesucristo les habló a los apóstoles, ¿recuerdan? Él les dice, id y llevar este mensaje, ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10, 5 al 8. Pero ahora ese mensaje está dado a todos y es id y haced discípulos. Es un mensaje que a todos nos incumbe, a todos nos toca. No es un mensaje para un grupo selecto de personas, los que están en el púlpito o los que llaman evangelistas. No, es para todos y espero que así lo entiendan. Aquí lo que está sucediendo, miren lo que el versículo 16 dice, ellos estaban en un monte, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. En ese momento está en Galilea. ¿Se han preguntado por qué Galilea? ¿Por qué no Jerusalén? Si Jesucristo acaba de resucitar, si Jesucristo quiere expandir ese mensaje, se va a Galilea, que en realidad es un pueblo pequeño, y Él los manda a llamar y que vayan allá. Y lo que sucede acá es que los judíos habían rechazado el mensaje. En ese contexto lo encontramos. Ellos habían rechazado el mensaje de salvación, el mensaje que Jesús traía, y Él había hecho su ministerio en Galilea. Por eso les llama a ellos para que vayan a Galilea y además profetiza que es allí el lugar donde se van a reunir. Sabemos esto del 26:32, sabemos que Él les llama y les dice, allí nos vamos a encontrar. Y del 26 rápidamente, 32 dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces es en Galilea donde se encuentran, es allí donde Él los manda a llamar en un monte. En un monte. Es importante entender un poco acerca del monte, porque ese monte, en un mismo monte, es donde Él les entregó el sermón del monte. Moisés estuvo igualmente en un monte, el monte Sinaí, el monte Nebo. Jesús estuvo en el sermón, y entregó el sermón del monte lo entregó en un monte que se llama el Cuerno de Jatín. Y ahora este monte que no se sabe exactamente su nombre, porque no nos lo da las Escrituras, pero es allí donde Él entrega la gran comisión. Es allí donde Él nos está dejando a todos, no solamente a los apóstoles y a los que le siguen, sino para todos esta gran comisión. Y dice ahí los 11, solamente eran 11. Ya sabemos que Judas no está en ese grupo porque Judas era el traidor, Judas estaba en su propio lugar, dice en las Escrituras, y ellos todos sabían a dónde tenían que ir, dice, a un monte que no tenía nombre, pero todos conocían a dónde era que iban a ir, los apóstoles y Jesucristo. Ellos ya habían estado seguramente allí en este monte. En este momento es cuando hay un cambio. Aquí vemos ese cambio, hemos visto que está cambiando el hecho de que vaya a las naciones, o a las ovejas perdidas de Israel, ahora tienen que ir a todas las naciones. Ellos tienen que ir a todas las naciones. La mayordomía que tenía el pueblo de Israel se le quitó.
Ya no la tienen. Se les ha quitado esa mayordomía y se les ha dado ahora a los gentiles. Los que eran las ramas naturales han sido cortadas y se han injertado las ramas silvestres. Ahora lo que era para el Israel es para todas las naciones. Romanos 11:15 nos dice que de todas formas con Israel hay un plan. A pesar de que ha habido ese cambio, hay un plan con Israel para el futuro. Romanos 11:15 nos lo dice, Gálatas 6:6, pero la gran comisión que tenemos hoy, desde el momento que Él ha dado esa gran comisión hasta hoy, es llevar el Evangelio predominantemente a los gentiles. Esto lo vemos en las epístolas, esto lo vemos en el libro de los Hechos, es ahí donde se está llevando el Evangelio. Y luego, miren lo que va sucediendo. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Cuando le ven, mire el versículo 17, algunos dudaron. ¿Qué es lo que está pasando acá? Algunos dicen que en este momento es cuando están los 500, que habla 1 Corintios 15:6, es un grupo de los discípulos más los 500. Yo tal vez no estoy muy convencido de eso, yo pienso que son los 11 discípulos solamente. Él les está hablando a los 11 discípulos porque nada en el texto nos dice que había una multitud, ni que había grupos adicionales. Dice, los 11 discípulos eran los que estaban con él. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ¿dudaron? ¿Los 11 discípulos dudaban? Entonces muchos argumentan o usan ese argumento para decir o para dudar. Pero el hecho de que los 11 hayan dudado, o algunos de los 11, porque no dice que todos dudaron, algunos dudaron, nos muestra que este texto podemos estar tranquilos porque no nos está mostrando la duda, sino la franqueza y la autenticidad. No están ocultando. Ellos dudaron. Tomás dudó, ¿recuerdan? Tomás dudó, le tenían que poner tuvo que poner el dedo en el hueco o el otro al costado. Entonces muchos dudaron, o algunos dudaron, y por esa duda no quiere decir que ahora les vamos a venirnos encima de ellos. Ellos dudaron de pronto porque estaba muy lejos. Miren lo que dice el texto, dice, cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron y acercándose Jesús, porque Jesús estaba lejos, entonces ellos tal vez lo ven de lejos. Pónganse a pensar, yo uso gafas porque no veo mucho, en esa época no existían las gafas vienen hasta el año 1300, entonces seguramente no vieron, el hombre de Jesús estaba lejos y no alcanzaron a verlo y todos le adoraron de alguna forma, se dieron cuenta que era el mismo Dios, adoraron, pero algunos dudaron porque no estaban seguros si ese era el hombre. Entonces estas personas, estos discípulos dudan y entonces, de aquí en adelante empieza la gran comisión, y ahora la vamos a ver en un minuto, pero para afirmar un poco esto, un comentarista dice, cuando los apóstoles ven a Jesús, se postran en un acto de adoración. Algunos dudaron, de hecho, desde el principio dudaron. Que Él se había levantado de los muertos, Lucas 24:10, Tomás no creyó, Juan 20:24. Si algunos no creían, probablemente no era que no creyeran la resurrección, estaban convencidos de ello, pero el hombre que estaban viendo no estaban seguros, probablemente era otra persona. Esto lo dice Hendrickson, que es un comentarista muy sabio. Entonces aquí en este momento es lo que Él nos está dando, o lo que está dando Jesucristo en estas palabras, o lo que está haciendo aquí Mateo es dando la comisión universal para todos. Primero nos va a dar el poder, en el versículo 18 vamos a entender cuál es el poder de esa gran comisión, luego vamos a entender el precepto o mandamiento de esa gran comisión y luego vamos a ver la promesa. El poder de esa gran comisión está aquí, dice toda autoridad. Miren el versículo 18. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Esta es una oración enfática. Esta es una oración que inicia con el verbo al principio de la frase, y eso lo hace importante, lo hace enfático, nos está mostrando que quiere mostrar, con esto nos está diciendo que Él ha recibido toda la autoridad, que Jesucristo es un Rey soberano, que además que vino a este mundo ahora es soberano, ahora es el Rey de Reyes, tiene toda la autoridad, todo el cielo, toda la tierra. Eso significa es soberano sobre toda la creación, todo lo que vemos, todo lo que no vemos. Él tiene la capacidad, el poder, el derecho sobre toda la creación, tiene toda la potestad. Eso que nos está diciendo acá es una de las frases más importantes que podemos encontrar en las Escrituras. Él es el soberano Rey, tiene una autoridad ilimitada. Esta palabra potestad, autoridad, la encontramos en el Nuevo Testamento 102 veces y siempre está relacionada con autoridad. A este Jesús resucitado, se le ha dado todo, se le ha concedido toda la autoridad en el cielo y en la tierra y todo el juicio. Él tiene en este momento toda la autoridad. Y cuando vemos, por ejemplo, Mateo 9, si quieren vayan a Mateo 9, un minuto, Mateo 9, 8, cuando Él está sanando allí, algunas personas Él está sanando y miren lo que dice. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Él tenía toda la autoridad. A Él se le había dado ese poder de salvación. Y dice, y miren el que dice el 6, dice, pues para que no sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Él sanaba y tenía la autoridad de quitar los pecados. Y a Él se le había dado esa autoridad. Se le dio esa autoridad. Esta declaración es muy importante entenderla. Es importante porque toda su autoridad, toda su potestad ha sido dada y de la misma forma, por eso es que Él la está dando a los otros. Les dice, toda autoridad tengo yo, como Jesús, en el cielo y en la tierra, ahora les estoy mandando. El poder de la gran comisión está en Jesús. Jesús es el que da ese poder para poder llevar el evangelio. Los hombres, ¿cuántas personas por su propio mérito, por sus propias palabras, pueden convertir a alguien? Nadie, cero. No se levanta nadie de los muertos con las palabras de un hombre. Es a través del poder que Dios, o Jesucristo en este caso, nos está dando a la iglesia para que lleven ese evangelio y que una persona pueda ser salva. Pablo lo decía en unas palabras cuando estudiamos Romanos. Pablo nos dice, miren lo que dice Pablo en Romanos 1:16, dice, este es el verso o los versos como clímax de la epístola de Pablo a los romanos, y miren lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero es importante ver cómo Pablo no estaba avergonzado del evangelio. Él sabía que el mensaje tenía poder, un poder para transformar la vida de las personas. Tenía el poder para cambiar
transformar, no había otra forma de cómo hacerlo, y es lo que les está diciendo Mateo, regresando a Mateo 28, él tiene toda la autoridad y le está dando a través de esa toda autoridad el poder a los apóstoles para predicar ese evangelio. Es a través de entender que hay un poder detrás, que alguien puede traer un mensaje y que esa persona pueda venir a la salvación. No hay otra forma. Él es el segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Él es el rey y todo está bajo sus pies. Con esta autoridad es que Él manda a proclamar. De esta manera es que Él está dando ese mandamiento a proclamar el Evangelio. Hay un día en que todo el mundo va a venir de rodillas, sean creyentes o no creyentes, y Él nos está enviando a la tierra a predicar el Evangelio, pero reconociendo que hay un poder detrás, que el poder es el que Él ha concedido y Él da, es a través del Evangelio de Jesucristo, es a través de ese mensaje. Y vamos a ver en algunas de las sesiones acerca del mensaje, de qué es lo que tiene ese mensaje, que en realidad no son las personas las que convierten a nadie, sino es el mensaje el que tiene ese poder, el mensaje de salvación. ¿Cuál es ese mensaje de salvación? Que Jesucristo, o iniciando antes, que Dios es perfecto, exige perfección. Nosotros no podemos acercarnos a Él porque no somos perfectos. Él dice, Él es perfecto, por eso espera que nosotros seamos perfectos. Mateo 5. 48, él es santo y espera que nosotros seamos santos. Él nos creó, entonces Él es Dios, el hombre es un pecador, no somos perfectos. Romanos 3 también nos muestra que no somos perfectos y Jesucristo vino a salvar. Y todo el que tenga la fe en Él y crea en Él va a tener vida eterna. Ese es el mensaje que tiene poder, que trae vida a las personas. Entonces, y vamos en estos momentos vamos a ver varias sesiones acerca de cómo compartir ese mensaje con personas en diferentes lugares, como con jóvenes, y vamos a entender un poco más ese mensaje más adelante. Pero el punto es que ese mensaje tiene el poder, ahí vemos el poder, pero también vemos el mandamiento, dice el versículo más adelante, dice el 19, dice, y pues, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, si ustedes de pronto tienen la Reina Valera, dice, tiene alguna variación ahí, pero aquí es, id por lo tanto, id pues, que es lo mismo, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y pues es como la consecuencia, y ese pues nos está mostrando la consecuencia. Él nos está diciendo, esto tiene poder ahora, o se los está mostrando a los apóstoles, ahora la consecuencia es que tienen que ir, tienen que, de esta manera tienen que ir y presentar el mensaje. ¿Cómo podemos entender estas palabras? Hay algunas... es difícil porque id no es, si uno lo analiza en el idioma original, no es un mandamiento. En el idioma original, id es un participio, no es ni siquiera un imperativo como lo es haced. Entonces, muchos teólogos se han venido debatiendo si id y haced, entonces solamente mientras vamos yendo, entonces predique el Evangelio, o por ejemplo, cuando vayas, predica el Evangelio, pero id y haced, esa combinación entre id y haced, así como está en los lugares donde lo encontramos dentro del Evangelio de Mateo, siempre son órdenes, siempre es una orden que incluye el ir, y de hecho, pónganse a pensar, ¿cómo se hace evangelio si no se va?
No se puede. En la iglesia uno le puede decir a la gente, venga. No es venga, es vaya. Es la diferencia. Es la diferencia. Hay que ir y hacer discípulos. Cuando vemos estas órdenes, por ejemplo, en el Mateo 2.8 encontramos la misma estructura gramatical. 2.8, Herodes manda a los magos. En el 2.15, el ángel manda a José. En el 2.20, el ángel les manda a Jesucristo o a José y a María a regresar. En el 11.4, Jesús manda a los discípulos. El 17.27, Jesús manda a Pedro. Y en el 28.7, los ángeles mandan a las mujeres. Con esto quiero mostrarles que no es cuando vayan, que no es mientras vayan, no es que habiendo ido, es que vayan. Es ahí donde está el punto, sino id y haced discípulos con la autoridad que Dios da. Dios ha dado la autoridad de hacer discípulos, de llevar ese evangelio. Y no solamente es ir, sino hay que hacer discípulos. Hacer discípulos es una persona que aprende constantemente. Un discípulo es una persona que tiene una conexión especial con el maestro. El evangelismo no puede ser hecho como una brigada evangelística donde muchas personas escuchan el mensaje del evangelio y hasta ahí llegó. Tiene que ir y hacer discípulos. Ellos tienen que unirse a un lugar para que sean discipulados y que vayan creciendo en el conocimiento. No basta con solo poner el mensaje, tienen que ser discipulados, es lo que es el mandamiento. Hay que ir y hacer los discípulos. Hay que hacer los discípulos y no discípulos míos. Yo nada, yo no necesito discípulos. Yo lo que necesito, los discípulos son de Jesucristo. Yo puedo compartir el mensaje, pero los discípulos se van a hacer discípulos de Jesucristo, no mis discípulos. Y esa es lo que nos está mandando aquí este mandamiento, es id, es un mandamiento. Ya vimos que tiene poder, el mandamiento es id y llevar ese mensaje a todos los lugares, porque tenemos autoridad, o el hombre tiene autoridad sin límites. Es lo que les estaba dando, una autoridad a las personas para llevar ese evangelio a todas partes, crean o no crean. Ahora vamos a ver un poco de las respuestas al final de la sesión, porque hay personas que no creen. Pero ese no es el mandamiento, es a ir y llevar ese evangelio a todas partes y hacer los discípulos. ¿Cómo? Dice ahí, de todas las naciones bautizándolos. Mire que ahí hay 3 participios: bautizándolos, enseñándoles y ir. Hay que ir, bautizar y enseñar. Esas son ir a las naciones, es lo que hay que hacer. Ir a las naciones, eso significa dejar los límites de donde ustedes se encuentran. Es ir a donde Dios, no necesariamente tiene que ir a África. Algunos dirán, no, pues es que yo tengo que irme ahora para África. No, con que pasa la puerta de su casa, ya está yendo, ya está saliendo, ya puede salir e ir y llevar el mensaje del evangelio. Es salir, es ir, desde casa no se puede. No es, como les decía, traerlos a la iglesia, no es traer, es ir, porque hay mucha gente en la iglesia que no es creyente y necesita el evangelio. Pero lo que está diciendo aquí Jesucristo es que hay que ir y llevar ese mensaje y luego bautizarlos. Bautizarlos es importante porque el bautizo es lo que marca la diferencia de un creyente y un no creyente. El bautizo, habrán unos que dicen, bueno, yo no me he bautizado todavía y de pronto en desobediencia lo está haciendo y todavía es creyente, pero por lo general una persona que cree se bautiza. ¿Qué significa que se bautiza? Que tiene la misma, está en la misma línea que Jesús, está aceptando todo lo que es Jesús.
El bautismo de agua es el testimonio de la fe. En el Evangelio de Juan vemos el bautismo de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Inclusive en Mateo también. Pero el bautismo de Juan es diferente porque era solamente para la nación de Israel. Aquí el bautismo es para todo el mundo. No solamente era como una preparación, como era el bautismo de Juan, una preparación para lo que se venía. Aquí ya Jesús ha venido y este es el bautismo que nos une a Él. Es una experiencia incompleta con Juan, pero aquí es una experiencia que ya está completa. El bautismo nos identifica como creyentes en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y aquí lo que está sucediendo es que el bautismo es la aceptación de ese mensaje. En el bautismo podemos ver cómo una persona acepta lo que ese mensaje de salvación es. No es que el bautismo traiga algo diferente. Lo que quiero decir es que cuando una persona se bautiza, está aceptando ese mensaje. Y eso es importante porque es el reconocimiento. Entonces, primero hay que ir, luego hay que bautizar, luego hay que enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñarle las doctrinas. Enseñarle las doctrinas de la gracia, enseñarle todo lo que Dios ha mandado. Enseñar, luego dice, y discípulos de todas las naciones, y en el 20 dice, enseñándoles a guardar todo. ¿Qué es todo? Todo lo que Él ha enseñado, todo lo que está atrás, todo lo que Él ha descrito en los evangelios, todo lo mandado. Hay que conocer qué es lo mandado para poder enseñar a las personas, ¿no? Si yo no sé qué fue lo que hizo Jesús, ¿cómo les enseño? Hay que conocer y enseñar y mostrarles todas las revelaciones que nos ha dejado el Espíritu Santo en la Escritura. Hay que ir, bautizar y enseñar a todos. Pero hay una promesa al final. Entonces, la Gran Comisión tiene poder, la Gran Comisión tiene un mandamiento, un precepto, y la Gran Comisión tiene una promesa. Miren la promesa. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Él nos está enviando. Es una promesa que Él envía a sus discípulos. ¿Y qué sucede? No solamente los envía, sino que va con ellos. Algunos de ustedes, seguramente la mayoría, trabajan en lugares donde hay un jefe y el jefe les delega algo. El jefe delega, esto es lo que hay que hacer, pero el jefe lo delega y no lo hace, ¿no? Aquí hay que limpiar este salón. Y dice, por favor, ustedes 4 vienen y limpian. No, este hombre, aquí no sucede lo mismo. Jesucristo lo que está diciendo es, ustedes hacen este trabajo, pero yo voy con ustedes. Es lo que está diciendo. Él va a estar con todos. Él va a estar no solamente hoy, sino por el futuro. Miren lo que dice el texto. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Es constante. Él va a estar hasta el fin de los tiempos. Él va con todos hasta que ya se acaban la tierra llega a su fin. Él es un acompañante, Él es un aliado y Él va a estar con nosotros, como dice Apocalipsis 2.1. Él está con nosotros siempre, todos los días, a lo largo de todos los días. La promesa es que así sean días claros, así sean días oscuros, así sean días con conflictos, así sean días de victoria, sean días de abundancia, sean días de escasez, sean días de fortaleza, sean días de debilidad, Él está con nosotros todo el tiempo hasta fin del mundo. No hay límite, no hay un límite, no hay límite temporal a esta promesa. Él va a estar todo el tiempo hasta la consumación de la edad, hasta que ya todo llegue al fin. Esa es la Gran Comisión. Allí encontramos a estos 11 hombres, a estos discípulos que se han ido a Galilea, que les han entregado esa comisión, que es no solamente para ellos, sino para todos. En este momento, a pesar de que eran los 11,
solamente es algo que también ha sido entregado para todos nosotros, para todas las personas. Ellos dudaron al comienzo, en un momento dudaron, pero también vemos que muchas personas, o encontramos varias personas que han dudado dentro del Evangelio, pero ellos igual adoraron, y eso es importante, la adoración, ellos se entregaron, ellos estaban disponibles para ir, no solamente cuando les dijeron, ustedes tienen que ir allá, ¿qué hicieron ellos? Fueron. ¿Qué hicieron? No solamente fueron, sino adoraron. Y no solamente eso, sino que llevaron ese mensaje que tiene poder, ese mensaje que es el mandamiento y que hay una promesa detrás de ello. Tiene poder porque hay detrás de él, tiene la autoridad de Jesucristo. Este Evangelio de Mateo nos muestra a este rey soberano entregando esa comisión a toda la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿está usted haciendo evangelismo? ¿Está usted trayendo hermanos o amigos primero, luego hermanos a Cristo? ¿Está usted compartiendo el evangelio? ¿Está llevando este mensaje de salvación a todas las personas? Si no lo está haciendo, pues hay que analizar el porqué. Hay que analizar por qué es que no está llevando ese mensaje y si hay algo en que arrepentirse, hay que hacerlo. Entonces, les animo a que entiendan que hay una gran comisión, y esa gran comisión es llevar ese evangelio a todas las naciones. Vamos a orar. Padre Santo, es con humildad, con reconocimiento de que tú estás por encima de todo, que tú estás en control de todas las circunstancias, y que, Señor, en este día oramos porque tú nos has hablado a través de tu palabra y nos has mostrado que hay un mandamiento detrás, que hay una promesa detrás, y que todos lo vamos a hacer por el poder que tiene este mensaje. Señor, te pedimos que nos des ánimo, que nos ayudes a hacer tu voluntad, a realizar evangelismo, a llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no creen en ti. Señor, te pedimos que continúes bendiciendo nuestro tiempo juntos, y es en el nombre de tu Hijo que elevamos esta oración. Amén.